nosotros en Cars a la Carta y en Graining.es, el chef del día es el ingeniero Jerónimo Jero Garzón. Yo creo que alguien que es un apasionado de la aerodinámica, de la ingeniería. Yo lo estoy viendo en este momento y tiene una sonrisa de oreja a oreja cuando hablo de solamente la palabra aerodinámica e ingeniería. Imagínense lo que es dentro de un auto de Fórmula 1. Jero, Estefanía Ferreira y Ricardo Berti, te saludamos. ¿Cómo estás? Bueno, pues muy buenas tardes desde aquí de España y yo encantado de estar con ustedes aquí una vez más en Casa a la Carta. Y nada, pues mi nombre es Jerónimo Garzón. La gente que me sigue en Twitter también me conoce como Jeroitín o como Jero. Así que bueno, y sí, soy, como ha dicho antes Edgardo, un apasionado de la ingeniería y de la aerodinámica. Así que yo siempre encantado de hablar de temas de competición y de aerodinámica. Bien, Jero, para empezar vamos a hablar un poco de los modelos 2022 de la Fórmula 1, que en un primer momento iban a ser para el 2021. La pandemia corrió todo o retrasó todo un año y se mostraron. A mí, después de haberlo visto, en mucho tiempo me parece un modelo atractivo. ¿Cuál es tu opinión sobre este modelo 2022 para la Fórmula 1? Hombre, estéticamente hay un cambio bastante significativo y si se fija uno bien, sobre todo la gente que siga mucho la IndyCar, habrá notado que estos coches se parecen un poquito a los Indy, o se parecen bastante a los Indy, pero no son lo mismo. Aerodinámicamente hablando hay bastantes diferencias o suficientes como para hacer una distinción entre los dos tipos de autos. A mí particularmente, estéticamente, creo que el modelo que presentó la Fórmula 1 es algo básico, es algo pues para que el aficionado se, digamos, se familiarice, ¿no? con la nueva Fórmula 1 que va a haber a partir del año 2022, pero los equipos están trabajando en soluciones en algunas áreas un pelín distintas a lo que se presentó, pero sí, en líneas generales el aspecto del auto va a ser el que observamos en la presentación. Y estoy de acuerdo contigo, es un coche diferente a lo visto hasta ahora y con una limpieza de línea superior a los actuales, y a mí particularmente no me ha disgustado. Quizá por pedir algo hubiera pedido que fuera un pelín más corto para volver a ese nerviosismo de los coches de hace años, pero por lo demás creo que la Fórmula 1 está dando pasos importantes y yo estoy confiado en que son buenos para conseguir esos cambios que quieren conseguir. Bien, Jerónimo, me dijiste que si los podemos llegar hay una similitud entre la Fórmula 1 y los IndyCar. ¿En qué Correcto. estarían esas similitudes? Pues, por ejemplo, lo que es la sencillez, entre comillas, aerodinámica, los Indy, por ejemplo, se caracterizan precisamente porque sus paquetes aerodinámicos Nos cortó. Fórmula 1, esos flaps, tanto flap, ¿no? Incluso ahora porque se han reducido un poco esa cascada de flaps, pero llegaron a haber hasta siete flaps uno encima de otro. Eso realmente llega a ser un poco barroco, ¿no? Los Bargeboard, por ejemplo, tanta piececita, que si una letín de este tamaño, luego otro aquí un poco girado, porque claro, tengo que manejar una masa de aire además un aire tridimensional que es muy difícil de manejar con solo una forma concreta o más bien una forma simple. Entonces, para mí personalmente creo que en eso se van a parecer bastante a los Indy. Si se fija uno en el IndyCar, pues hay en los ruteros, por ejemplo, hay un main plane, lo que es un plano principal, y hay dos flaps, básicamente, y se trabaja con eso y no se trabaja con nada más. Aquí la Fórmula 1 va a permitir hasta 4, pero en la parte trasera lo mismo. El alerón de Indy es bastante sencillito. Si nos vamos, por ejemplo, también por comparar, ¿no? La Fórmula E, que es algo que ustedes conocen bastante bien,
también aerodinámicamente son mucho más sencillos, ¿no? Los Fórmula E y tienen sobre todo una eficiencia aerodinámica muy superior. Y lo que busca la Fórmula 1 es eso, es conseguir más sencillez aerodinámica, conseguir que el coche no tenga tanta repercusión, ¿no? en el movimiento del aire, para que el coche de atrás no se encuentre con un vacío del que no pueda aprovechar para generar carga. Y bueno, aunque se va a perder carga aerodinámica por el camino, pero por eso digo que se van a parecer a los Indy, pero tampoco van a ser tan parecidos. Luego hay ciertas diferencias y además bastante significativas, y van a seguir generando bastante más carga de la que genera un IndyCar, pero para que la gente se haga una idea, realmente la sencillez aerodinámica va a ser esa. Van a ser menos elementos aerodinámicos, menos aditamentos, líneas mucho más limpias y un poco, digamos, el trabajo se lo van a dejar al suelo, ¿no? Al fondo, ahora que va a ser el protagonista. Bien, bien, es buenísimo eso. Vamos a hacer una cosa. Vos dijiste que esta es una primera aproximación y que los equipos, cada uno va a encontrar sus soluciones en los aspectos en los que tenga que trabajar. La idea es trabajar o charlar sobre esto que ha presentado la Fórmula 1, y si te parece lo vamos dividiendo por partes. Y yo arranco con la trompa porque a mí también estéticamente me gustó mucho. Me parece que transmite esa sencillez, incluso me parece que hasta el halo está integrado estéticamente a la estructura del auto, que por ahí es algo que veníamos pidiendo también, así que a mí también me gustó muchísimo. La nueva trompa, vimos que tiene grandes alerones, ¿sí? Más allá de lo que le pongan o le saquen en estos meses que quedan. ¿Qué ventajas tiene y podrías compararla con la de este año, así con lo que nos ha mostrado la Fórmula 1 hasta ahora? Bueno, si hablamos solo en ventajas técnicas, estéticamente, como tú acabas de decir, a la gente le va a llamar mucho la atención porque hay un cambio de estilo, ¿no? Lo primero de todo es que además ahora los flaps terminan directamente en lo que es la nariz del auto. No se deja un hueco, el famoso I-250, donde se generaba un vórtice que conoce mucha gente, habrá oído hablar de él, el I-250. Las diferencias técnicas básicamente van a ser esas. Ya no se va a generar ese vórtice, ya no va a haber esos vórtices tan fuertes que se generaban antes con el ala delantera. Esos vórtices servían para limpiar el flujo aerodinámico en las ruedas delanteras, digamos, reducir la resistencia aerodinámica que generan las ruedas delanteras. Ahora, para eso, bueno, se va a implementar otra serie de cosas, pero ahora lo que busca la federación es que esos vórtices no interfieran en el aire que recibe el coche que va por detrás, o que interfiera menos. No se va a conseguir que haya una interferencia cero, porque eso es imposible. Siempre que se genera carga aerodinámica, siempre hay una resistencia inducida y siempre hay unos problemas adyacentes a ellos. Pero realmente la pretensión de la FIA con ese morro tan bajo, bueno, perdón, con esa nariz tan pronunciadamente baja, y todo unido sólidamente sin que haya un paso de aire por la parte inferior de lo que es la nariz y del morro, es reducir esa cantidad de vórtices que se generaban antes y por lo tanto reducir la influencia que esos vórtices tenían en el aire, ese aire sucio que generaba el monoplaza y que afectaba al monoplaza que seguía detrás. En principio la teoría dice que deberían de reducirse en torno a alrededor de entre un 80 y un 90%. La realidad es que los equipos ya están intentando seguramente buscar algún subterfugio para... No van a recuperar mucho, pero si puedes recuperar un 5 o un 10%, pues bienvenido sea. Vos sabés, quiero que mirando estas trompas me hizo acordar a las trompas antes de ese Tyrrell de 1990. La trompa baja con los alerones de costado. Esta, Correcto. esta es una señalidad de Postlethwaite, le levantó la trompa, después siguió Benetton y todo el mundo después una fotocopia de lo que había hecho Postlethwaite. Te pregunto, el efecto suelo en sí del auto, ¿esto lo beneficia o perjudica la trompa si baja? Realmente ahora, como precisamente tienes que usar el efecto suelo, es posible que en ese sentido no haya una ganancia. Me explico, no es que haya una pérdida significativa, pero anteriormente, si se hubiera usado ese mismo efecto suelo
con una nariz normal, las de ahora, con ese hueco, con ese morro con las turning vanes, ese parchboard, todo ese conjunto. Bueno, el parchboard no sería necesario ahora, porque realmente lo que quieres es una entrada de aire limpia en esa zona. Ahora ya no necesitas todo ese conjunto de aletines, slats, y infinidad de cosas que hay ahora mismo en esa zona de los monoplazas, que parece eso, más arte barroco que aerodinámica, pero realmente quizás se podría haber potenciado un poquito más ese efecto suelo usando esos vórtices, porque hubieran ayudado a limpiar mucho el aire, ese aire con poca energía que se genera justo por detrás de la rueda delantera, y que podría hacer que entrara todavía más aire en la parte inferior del monoplaza y se pudiera acelerar más. Realmente la FIA lo que busca es un poco de control, que no se les vaya de las manos el efecto suelo y que no produzca una auténtica barbaridad, ¿no?, de depresión. No va a ser lo que hacía, por ejemplo, Lotus, el 78 y el 79. Va a ser algo muy parecido a eso, pero se va a generar bastante más fuerza, ¿no? El coche va a generar mucha más fuerza contra el suelo, pero ya digo que la FIA no quiere que los coches tengan la misma carga aerodinámica que están desarrollando ahora, esa carga bruta. Y sí quiere reducir un poco la resistencia inducida, reducir lo que es el drag y hacer unos coches más eficientes. Algo que tiene mucho que ver con el hecho de que quieres dar una imagen de ecología, ¿no?, y de ser verde, etcétera. Y claro, si yo hago un coche que aerodinámicamente calculan que alrededor de unos 600, 800 kilos se pueden perder de carga aerodinámica, pero claro, va a ganar mucha eficiencia. Entonces, eso se puede vender como verde, como ecológico, como tal. A los equipos les hubiera encantado seguir teniendo las narices y los alerones, bueno, las trompas, como dicen ustedes, con la forma actual, porque podrían trabajar mucho mejor en ciertas áreas, pero es lo que hay y se adaptarán a eso. Así que no digo que vaya a perjudicar, pero sí se podría haber potenciado todavía más el efecto suelo con el anterior diseño. No va a ser así y ya veremos a ver lo que se consigue. Entonces esto quiere decir, creo que va a haber una reducción en la velocidad de curva de los autos de Fórmula 1 con estas trompas nuevas. Es probable, es más que probable que en curva lenta no debería de notarse, pero en curva rápida sí es posible que se pierda algo de velocidad. Habría que ver también el comportamiento de la llanta de 18, hay muchos cambios y todo a la vez, y entonces realmente lo que se va a perder por un lado es posible que haya ganancias también en otras áreas. Así que de momento yo creo que en ese aspecto deberíamos ir pensando piano, ¿no? Despacito y esperar un poquito a ver lo que ocurre en pretemporada. Pero sí, a priori, si solo tomamos los datos aerodinámicos en cuenta, o sea, la técnica, estos coches deberían de ser más lentos en el paso por curva, pero van a ser más rápidos en recta. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre con los tiempos, porque puede ser que al final se compense lo uno con lo otro. Bien, bien. Vos sabés que estábamos mirando, vos decimos, debajo del pontón la forma es mucho más redondeada. ¿Esto va a generar algún efecto sobre el monoplaza, sobre el vehículo? Y sacando aparte todo lo que acabas de mencionar, de todos los cambios juntos, incluidos los neumáticos, pero y con lo que tenemos hasta ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, con respecto al pontón, como dices, efectivamente, lo que ha presentado la Fórmula 1 es una forma mucho más estilizada, más estrechito, y realmente, de nuevo, buscan lo mismo, eficiencia, reducir el gasto de combustible, aumentar la velocidad punta del vehículo mediante el hacerlo más, como la gente suele decir coloquialmente, el hacerlo más aerodinámico. Realmente, ya digo, es intentar hacer que el vehículo deje una estela menos turbulenta, y se consiguen esos dos efectos: mayor eficiencia del vehículo, mayor velocidad punta en recta, pero también a la vez que el coche de detrás no se encuentre un aire tan turbulento como el que se encuentra ahora, y que en una curva rápida no pierda tanto tiempo detrás de otro coche, y la teoría dice que en principio debería de poder pegarse.
Como siempre, la teoría dice una cosa, la práctica luego nos puede dar un poco en las narices, pero yo confío en que sí, en que realmente, no sé si las cifras que dio la FIA, si no recuerdo mal, hablaban de en torno a mantener el 90% o 90 y algo de la carga aerodinámica a una distancia de alrededor de unos 10 metros, si no recuerdo mal. No sé si eso es muy halagüeño o no, pero yo creo que es un pelín engordada esa cifra, pero sí es verdad que hoy día es posible perder hasta un 45 o un 50% de carga, y con estos coches no va a ocurrir eso. Con estos coches seguramente eso se va a reducir esa pérdida en un 25% aproximadamente, para quedarse en alrededor de un 75, de un 70%, que ya el piloto puede manejarse mejor con esas cifras que con las actuales. Así que sí, lo del pontón realmente, y luego obligado también, que es otra cosa, porque el pontón habréis visto que tiene una forma como muy, en la parte inferior, muy metido hacia adentro, obligado por el uso del efecto suelo, precisamente, por esa entrada de aire que se exige para poder luego generar el efecto suelo necesario. Y el pontón entonces tiene que tener esa forma determinada, precisamente para poder albergar toda esa aerodinámica. Y creo, eso es la parte de abajo del pontón. Pero también vi que hay, también más redondeado, más estilizado, la parte superior del pontón. Este cambio más estilizado, ¿en qué beneficia? ¿En velocidad? Porque ya no es el efecto suelo, no es la parte de abajo, o también tiene que ver con el efecto suelo. Bueno, en realidad, como siempre digo, un monoplaza lo es todo. O sea, hay que estudiarlo todo en conjunto, porque al final por ejemplo, estábamos hablando antes del morro, del nuevo morro, del alerón, los flaps, etcétera. Pues solo ese diseño exclusivamente ya está afectando al resto del monoplaza. Entonces aquí igual, la parte superior del pontón, esa curva, aparte de que la federación exige que haya un radio determinado en esa curvatura, porque no puede, la regla me parece que se llamaba la regla del R75, si no recuerdo mal, son 75 milímetros, 75% de diferencia de curvatura, me parece que era, creo recordar. Ahora mismo estoy hablando de memoria y no, no lo recuerdo muy bien, pero sí digo que se busca, como he dicho antes, la eficiencia, y se busca el enturbiar lo menos posible el aire. Entonces, de ahí esas formas tan estilizadas. Realmente, repito que el prototipo que presentó la Fórmula 1 tiene su inconveniente, en el sentido de que, bueno, es una idea básica, es algo para presentación, y que luego la normativa se puede explotar en algunas áreas. Este año, el año que viene, en 2022, va a haber pocas áreas que explotar, pero van a ser importantes. Y realmente lo que se busca, ya digo, y me insisto otra vez, es eficiencia, velocidad punta, porque se requiere eso ahora con el uso del efecto suelo. Y sobre todo el poder permitir que el coche de detrás pues no sufra tanto yendo a rebufo en las curvas rápidas. Así que absolutamente todas las formas del monoplaza que vamos a ver ahora son precisamente por eso, porque lo que se busca es precisamente que el coche enturbie mucho menos el aire de lo que lo hacía anteriormente. Pero después de lo que estabas hablando, a mí lo único una de las cosas que me da a temer es que Adrian Newey un día se acueste y salga con una idea, y todo lo que está haciendo la FIA le diga, ¿por qué no lo contratan a Adrian Newey para que diga qué es lo que hay que hacer? Hombre, realmente he estado leyendo un poco la norma por encima, y la verdad es que está bastante definido todo. Quiero decir, hay pocos sitios en los que se pueda meter mano, pero si alguien sabe de hacerlo es precisamente Adrian Newey. Así que yo estoy como tú, pero más bien en el sentido de que estoy muy expectante de ver qué se le ha ocurrido a esa cabecita, que es lo que realmente va a presentar el año que viene. Porque estoy seguro de que no solo nosotros, sino que los mismos directores técnicos de otros equipos de Fórmula 1 también están esperando al Red Bull como agua de mayo para ver realmente qué es lo que está pensando el genio Newey.
Vos sabés que yo imagino al resto de los equipos entrenando a sus pilotos como en su momento hizo Ricciardo con la cámara de televisión para tratar de captar ese mínimo detalle en las presentaciones pretemporada. Eso va a formar parte del entrenamiento. Les van a poner aquí una cámara para que la lleven aquí con una cinta y vayan filmando ese presente. Totalmente. No sé si me ha parecido a mí como que hay un escalón detrás de la posición del piloto. Esto para vos va a quedar en el diseño final y en todo caso, ¿en qué afecta a lo que es el vehículo? ¿No? Si a favor, en contra o directamente te parece que fue una presentación inicial y se va a borrar luego de lo definitivo. Creo que el diseño iba en el énfasis que ha puesto la FIA en eso de la eficiencia, lo mismo, exactamente igual, un diseño más afilado. La toma de aire superior, si os habéis fijado, es un snorkel bastante más largo que los actuales. Y ese escaloncito, como dices, es la parte trasera del reposacabezas del piloto. Entonces, normalmente tiene esa forma concreta porque en la parte interior, la trasera, va situado el depósito de combustible y el depósito de aceite, el auxiliar. Entonces, ¿cómo se hace la forma más eficiente? Pues precisamente dándole esa forma de medio arco, que tiene como una especie de semicírculo, ¿no? Que forma detrás de la cabeza del piloto. El casco del piloto lo que hace es derivar el aire hacia la parte de la toma de aire del motor y por los laterales, de manera que no se formen turbulencias ahí y ese aire quede parado. Y la mejor manera o la forma más eficiente que hay es precisamente dándole esa forma redondeada al reposacabezas en ese resalto, ¿no? Como me has dicho antes, que se ve detrás de la cabeza del piloto. Es reducción de resistencia aerodinámica, pero que se lleva haciendo desde hace muchísimos años. Si te fijas en los coches de Fórmula 1 actuales también está esa misma forma. Lo único que ocurre que creo que en la presentación la Fórmula 1 quiso presentar algo un poquito distinto y por eso se ve un snorkel más largo y se introduce un poquito más hacia adentro, pero realmente el objetivo es el mismo, es la misma forma para lo mismo que los Fórmula 1 actuales, no hay diferencia. Jerónimo, volviendo al tema justamente de la toma de aire. Yo me acuerdo que en los años 80 la famosa toma periscopio, la toma por arriba de la cabeza del piloto estaba prohibida, se veía únicamente el roll bar para evitar cualquier accidente. ¿Te acordás de esas épocas? Por lo que Sí. Daba miedo, ¿eh? Si se volviera a sacar eso y sacar esa toma de aire por arriba de la cabeza del piloto, ¿no se afectaría estos motores, más allá que son híbridos? No, en principio, ya digo, la toma de aire no debería de... Más bien el diseño normalmente que se busca es precisamente para que no enturbie mucho el aire que va haciendo el contorno de esa toma de aire por fuera, vaya de la manera más eficiente hacia la ala trasera. No sé si os acordáis de creo recordar que fue hace 2 años o 3 años que sacó Force India. No, entonces era ya Racing Point, no recuerdo ya si se llamaban Racing Point o todavía seguían siendo Force India, porque como ya habían cambiado de nombre ya yo que sé cuántas veces. El caso es que sacaron en la parte superior de la tapa del motor, llevaban como una especie de dientes de sierra, como haciendo una cremallera. Y era precisamente porque como la toma de aire superior del motor interfiere en el aire que va hacia la ala trasera, esos dientes de sierra generaban microvórtices que mantenían ese flujo de aire mucho más estable hacia el ala trasera. Y claro, como todo eso va a estar prohibido ahora, entonces, ¿cómo lo trabajas? Pues precisamente con esa toma de aire periscopio, haciéndole otra forma distinta. Por ejemplo, lo que está haciendo Alpine este año o lo que el año que viene se puede hacer, porque Alpine, de hecho, el año que viene no va a llevar esa toma de aire que lleva este año. Y digamos que es trabajar un poco con las formas para que el aire no trate de... Porque el aire a la mínima de cambio, en cuanto encuentra dificultades, hablando así mal y pronto, no es exactamente así, pero me voy y cojo y me largo y ahí te quedas. Entonces, dicho de una manera muy bruta y muy mal, digamos que el aire cuando encuentra un poco de dificultades es capaz hasta de volver por el camino que había venido y generar problemas y serios de resistencia. Entonces,
por eso se hacen esas formas tan estilizadas o incluso se buscan formas un poco distintas, aplastaditas o tal, para eso, para que el aire llegue al ala trasera con la menor interferencia posible para que el ala trasera sea también más eficaz y eficiente. Vos sabés que, bueno, terminaste con todo lo que es la eficiencia, cómo nos movemos de adelante hacia atrás y vamos a ir para el alerón trasero. Yo lo vi con formas, nuevamente, me parece que todo el monoplaza fue de formas mucho más redondeadas, por eso quizás es también más atractivo, más estilizado, si se quiere, ¿no? Sí. Pero también me sorprendió verlo más pequeño, esto que vos decías al principio, lo de indicar, lo de la Fórmula E, me pareció a mí que muchas veces te he preguntado por ahí por Twitter o por las redes, de si es una ilusión óptica, quizás por el color o demás. Bueno, nos han presentado diseños con todos los colores habidos y por haber, pero parecía más pequeño, ¿sí? Y con el borde de ataque más bajo. ¿Esto tiene alguna ventaja o vos también crees que va a ser susceptible de todos los cambios habidos y por haber y volveremos a ver alerones parecidos a los de este año? No, bueno, el diseño general va a ser ese, el que se vio. Digamos, los end plates ahora no van a formar. Arriba, los alerones actuales, si la gente se fija, llevan los dos pilones de sujeción que hacen de end plate y luego arriba, en la parte de arriba, esa zona se denomina el wingtip, que es el final del ala. Se saca ese end plate hacia arriba para reducir el vórtice que se genera en la punta del ala y reducir la resistencia aerodinámica. Este diseño de alerón lo que va a hacer es que el wingtip, en vez de tener esa forma de pletina hacia arriba para dejar el ala encastrada, ahora va a ser el wingtip el que se una junto con el perfil aerodinámico. Es un diseño mucho más, más lineal, más, digamos, más continuo, ¿no? Para que no se vea una discontinuidad. Creo que la FIA ahí también ha buscado algo de estética radical o distinta. El asunto está en que hay dos detalles fundamentales. Uno, que ya no va a haber un wingtip como tal. En las alas delanteras, si os habéis fijado, sí lo hay, aunque sea con otra forma, no es como la forma actual de los emples que son rectangulares, sino que tiene una forma como puntiaguda, como de aleta de tiburón o parecido a eso. Y en la parte trasera ya no va a haber eso. ¿Por qué? Porque de nuevo, lo que quiere la FIA es que el ala trasera no interrumpa tanto el flujo de aire que va hacia la parte trasera. La forma de luego compensar esa falta del wingtip, porque ahora el ala trasera va a generar menos carga debido precisamente a eso, es colocar el wing wing, va a volver ahora a la parte baja. Pues yo creo recordar que lo de los 90, ya la Benetton del 93 y 94 llevaba ese tipo de ala y si no recuerdo mal, McLaren también y Williams llevaban ese wing que iba situado en la parte baja, digamos, como continuación de la tapa de motor, un poco más atrás, y iba también situado un ala. Durante un montón de años ha estado variando su forma, su tamaño, su posición. Y eso vuelve. Ahora eso no se veía en los coches actuales y ahora va a volver otra vez. Entonces, lo que hemos visto va a ser muy parecido a lo que se va a ver, ¿no? Luego en pretemporada. Y eso sí, seguramente, bueno, lo primero de todo es que va a haber un sistema de DRS, cosa que no se vio en la presentación, porque la FIA no confía en que los adelantamientos se puedan realizar tan fácilmente como teóricamente parece ser que sí. Y el DRS va a ser... nuestras dudas. El DRS va a seguir existiendo. Lo que pasa es que en la presentación el ala venía fija, era de geometría fija, no traía ningún tipo de sistema para accionar el flap superior o para reducir el drag, que es lo que significa DRS, Drag Reduction System, que es eso. Va a llevar eso, va a llevar el DRS, por eso digo que la forma básica va a ser la misma, lo que pasa es que el DRS exige que el ala pueda moverse, entonces la sujeción ahora que no hay wingtip, pues habrá que buscar otro tipo de sujeción que permita mover ese ala. Y por otra parte, pues el tamaño del ala, que está regulado también, pues va a ser eso, va a ser más bajita y
parece más pequeña, pero realmente no sé si es más pequeña o no es más pequeña que la actual, en el sentido de que como empieza más estrecha y luego se abre, la actual, como son formas más rectangulares, quizás dan la sensación de que son más grandes. Este ala concreta, como son formas redonditas, habría que medirla realmente y verlo, pero si no recuerdo mal, el área de influencia va a ser muy parecida, así que me imagino que el tamaño no va a variar mucho con respecto a lo actual. Lo que sí va a variar es mucho la forma y sobre todo el tratamiento del flujo aerodinámico en esa zona. Pero bueno, yo te quiero agradecer, no te quiero robar más tiempo. Sí te vamos a convocar para una segunda parte sobre esta Fórmula 1 2022, porque nos quedan, te digo, como 300.000 preguntas para hacerte. Así que yo te quiero agradecer estos minutos que nos has dedicado y desde ya te estoy comprometiendo para hacer una segunda parte de este menú de la Fórmula 1. ¿Te parece, Jero? Yo encantado, ya lo sabes que hombre, cuadrando la agenda sin problemas ninguno. Así que ese es el único problema, que haya el momento en el que se pueda y ya está, no hay mayor problema. Bárbaro. Una cosa más nada más quería recordar es, en Twitter te pueden seguir como @Jero y Team, también en Twitch, ¿sí? Empezamos a hacer directos en Twitch que están muy, muy buenos. También te buscan como Jero y Team, y si no en el canal de YouTube, si no recuerdo mal, Curiosidades de Ingeniería con Jero, así que Correcto. aquí lo buscan en YouTube y bueno, pueden estar en contacto, que hay cosas interesantísimas, no solamente Fórmula 1. Pues sí, muchísimas gracias por la promoción y bueno, en Twitch ahora que ya estoy cuadrando algunas cositas, pues ya iré haciendo directos. No van a ser específicos de Fórmula 1, aunque sí toque algunas veces el tema y voy a tratar a ver si puedo hablar más genéricamente, ¿no? De temas de ingeniería que, bueno, que a mí me gustan, me apasionan y disfruto con ellos. Buenísimo. Además que tenés una forma de explicar súper didáctica, llega a todos lados. Así que por nuestra parte te mandamos un beso enorme y bueno, hasta la próxima.